Bueno, muy buenos días, hermanas, hermanos y amigos. Vamos a tener el resumen de Génesis capítulo 39. Un pequeño comentario, dice José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Aquí entonces entendemos que José es llevado a Egipto en contra de su voluntad y fue una experiencia muy terrible para José, porque él pasa de ser un niño mimado, consentido, arrullado por sus padres, a ser ahora objeto, una pala, un recatón. Ahora no era ni siquiera una persona, no tenía derechos, no podía elegir nada, era lo que sus amos dijeran. Ser esclavo en aquella época era peor que la muerte, era mejor morirse, era mejor destino la muerte que llegar a ser esclavo, vendido por un dinero y estar expuesto a lo que quisieran hacer con él. La clave de José estuvo en que saliendo vendido por sus hermanos, cuando ya se alejaba de las haciendas de su padre, cuando veía ya las últimas colinas, él se dio cuenta que estaba totalmente solo en el mundo y que no tendría posibilidades ya de nada, nadie lo iba a rescatar. Y él ahora a los 17 años se enfrenta a la vida en unas circunstancias peores que las tuyas y las mías, por pobres que seamos, por necesitados que estemos. Nunca pasaríamos lo que pasó José como un esclavo. Así que José se da cuenta que su única defensa en su vida sería aferrarse a Dios de todo corazón. Así que José prometió y decidió delante de Dios y consigo mismo que no haría nada para agradar a sus amos, que desagradara a Dios, que tendría presente solamente agradar a Dios, ser fiel a sus mandamientos, ser fiel a sus estatutos, a sus leyes, no apartarse de ellas, pasara lo que pasara, y si eso le llevaría a la muerte, José estaba dispuesto a morir por ser fiel. Y yo creo que esa decisión que tomó José, siendo llevado por los mercaderes egipcios, yo creo que es la decisión que tú y yo debemos tomar ahora. Decirle, Señor, voy a serte fiel sin importar lo que pase, sin importar el costo, porque como decía Alex, aunque nos portemos bien, Satanás nos cobra eso. Dios lo premia y Satanás lo castiga. Así que nadie está libre de ser vituperado, perseguido y afligido por Satanás, ya que aunque hagamos el bien, siempre seremos castigados. Entonces la pregunta es, bueno, entonces si yo siempre voy a ser castigado aunque haga el bien, pues entonces hago el mal. El asunto es que hacer el mal me lleva a mí a un castigo eterno, mientras que hacer el bien me llevaría a mí a un castigo temporal, a un ratico, porque ahí está el Señor para librarnos. Todas las aflicciones que vivió José, ser odiado por sus hermanos, ser luego tirado a la cisterna, luego ser vendido, ser llevado a la casa de Potifar, luego allí portarse supremamente bien y allí enamorarse la esposa de él, de Potifar, de él, y por él ser fiel, ser llevado a la cárcel. Todos estos vituperios fueron temporales y tuvieron la bendición de Dios. Dios estaba con José. Y cuando Dios está conmigo,
No importa el lugar donde esté, cualquier lugar se vuelve un Peniel, un Betel, como le pasó a Jacob, que aunque huía de su hermano, se dio cuenta que donde estaba era la casa de Dios, porque ángeles subían y bajaban. Estaba Dios con él. Así que Jacob pudo darse cuenta que aunque en medio de la oscuridad y de la soledad, de la angustia de su espíritu, Dios estaba con él. Y entonces ese lugar era el lugar más grande, más hermoso. José estuvo en diferentes dificultades, pero en cada una de ellas, el Dios poderoso, el gran Dios creador, estuvo con él, y eso hacía que la aflicción de Satanás golpease poco a José, no como Satanás lo esperaba. Llegó a la cárcel y se convierte en el administrador de la cárcel. Imagínense, ya ahora él no comía la comida de los presos, ahora comía la comida de los administradores, y eso cambiaba. Ya no estaba amarrado al cepo, ya no tenía los grifos en sus pies encadenado. No, eso fue en los primeros días, pero ya luego se dan cuenta su gran capacidad administrativa y que Dios estaba con él. Así que eso fue pasando y rápido ascendió. Así que, mis amigos queridos y hermanos, cuando Dios está conmigo, no importa lo que el hombre me pueda hacer, no lo vamos a temer. Estaremos tranquilos, sostenidos bajo la dirección de Dios, porque es el Jehová el que nos sostiene. Aquí dice que más Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Cuando Dios está contigo, todo lo que tú haces prospera. Y a veces Dios está contigo y lo que tú haces no prospera. Puede ser eso el plan de Dios. No siempre tienes que estar progresando. No siempre tienes que estar avanzando. Hay momentos en que las cosas no salen como las esperamos. Algo pasará. El plan de Dios no es ese, no es este el lugar donde tú estés. Seguramente, no lo sabemos. Lo que debe preocupar nuestra vida es que estemos haciendo la voluntad de Dios y estemos en su presencia. Y luego Dios irá cambiando las cosas. Si nos está yendo mal, pronto nos comenzará a ir bien. José no se desanimó porque fue llevado a la cárcel por portarse bien y serle fiel a Dios. Porque cuando a él la esposa lo tentó de Potifar, él dijo, ella lo tentaba todos los días, cada día. Y José dijo, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no dijo, ¿cómo yo haría esto si mi amo se da cuenta, me mata? Él no le tuvo miedo a la consecuencia. No, que esto es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros le tenemos miedo a la consecuencia del pecado. José no le tenía miedo a la consecuencia del pecado. Él le tenía miedo a que Dios lo mirara con desprecio, a causarle una tristeza a Dios. Porque los ángeles están a la expectativa. Cuando Satanás te tienta de la manera que más débil eres, los ángeles están a la expectativa a ver qué vas a hacer, qué vas a decidir. Y cuando decidimos mal, yo pienso que los ángeles dirán, tonto, retonto, pero ¿cómo vas a decidir por el pecado? ¿No es que Satanás ahora te va a tomar como su propiedad y te va a esclavizar todavía más? Esto es el principio, pero de aquí en adelante las cosas van a ser terribles. Pero cuando actuamos de acuerdo a los principios de Dios, los ángeles aplauden tu vida y te colocan como ejemplo no solamente de este mundo, sino del cosmos, de todo el universo que Dios ha creado.
Qué sabiduría es actuar de acuerdo a los principios de Dios. Y qué terrible error, qué horror actuar de acuerdo al mundo y a los deseos pecaminosos que nos rodean. José se mantuvo firme y esta mujer cada día lo asediaba. Pero entre más tentación hubo, más determinación, más oración y más apego a nuestro Dios debe haber en nuestra vida para que podamos salir adelante. Por lo general, las tentaciones nos acosan durante 3 a 5 minutos. Y si usted logra pasar la tentación, que son de 3 a 5 minutos, el diablo huye de ti. Y luego regresa a otros 3 o 5 minutos. Y si tú logras superarla, huirá de ti y se demorará más en regresar. Luego volverá. Y si usted de nuevo lo resiste, te dejará en paz por unos días, quizás por unos meses, y luego volverá a atacarte, a ver cuándo te coge desprevenido. Mientras tú y yo estemos haciendo de la consagración a Dios nuestro primer trabajo, estaremos siempre listos para presentar defensa a nuestro Dios, para defenderlo y para salir adelante. El mundo lo va a notar. El que te ve y te escucha se va a dar cuenta de tu vida y sabrá que tienes la bendición de Dios porque has podido salir adelante en la tentación. Y cuando ganamos, cuando superamos la tentación, no nos la atribuyamos a nosotros, sino digamos, Dios es el que está conmigo y me ha dado fuerza para mantenerme fiel delante de Él. Es Dios que te fortalece, es Dios que te acompaña. El versículo 15, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Esa fue la versión de la esposa de Potifar, que se atrevió a acusarlo por no haber conseguido su objetivo. No digo que la ropa quedó en sus manos, porque seguramente hubiera sido inculpada, que fue así como ocurrió. Seguramente José tenía una capa, se vestían de túnica y de capa, y seguramente fue la capa la que quedó allí, y él escapó. Yo creo que para enfrentar el pecado es mejor escapar. Si nos quedamos ahí conversando, si José se queda hablando con ella, bueno, pero mire, ¿por qué quiere estar conmigo? Otro día, hoy no puedo, mañana. Yo creo que él hubiese caído tarde que temprano. Pero José, desde el primer momento, le rechazó. Nosotros no podemos jugar con el pecado, porque si tú juegas con el pecado es mortal y finalmente te atrapa. Es como el gato y el ratón. El gato mata al ratón, pero lo mata poco a poco. Primero juega con él. Satanás quiere matarte, quiere destruirte, pero primero quiere jugar contigo. Quiere destruirte, pero poco a poco. Y es mejor desde el principio tener una respuesta clara y franca. Mira, yo soy casada y no estoy interesada en ninguna aventura amorosa. No estoy interesada en ningún adulterio, o si eres soltera, no estoy interesada en ninguna fornicación. Yo sé para dónde voy y espero que usted no me vuelva a hacer esa propuesta. Porque a veces hay personas que se les hace una mala propuesta y sonríen y se van. Y entonces Satanás dice, caramba, le gustó, voy a volver a hacérsela, en otra presencia, en otra persona quizás. Tú debes ser determinada o determinado desde el primer momento en que la tentación llega. Y cuando te deslizas y caes en pecado, debes determinarte a decirte a ti mismo,
y a Dios, Señor, no lo volveré a hacer y no lo haré y te pediré a ti que me ayudes. Y esta situación nunca más volverá a ocurrir en mi vida. Primero me muero, pero esto no volverá a ocurrir. Y decides no hacerlo más. Y luego le pides a Dios que te fortalezca en tu decisión. Y a través de la vida te darás cuenta que no vas a volver a caer. La tentación se rechaza desde casa. Las decisiones se toman desde antes. Si tienes un novio, tendrás que decirle, mira, yo te amo, te quiero, pero quiero decirte que no tendré ningún compromiso sexual contigo hasta que nos casemos. Te lo digo para que en cualquier circunstancia sepas que no estaré dispuesta a estar contigo hasta que estemos casados. Y de esa manera te ahorras verte en situaciones difíciles de manejar, porque los hombres sabemos llevar a las mujeres a situaciones en donde no pueden escapar. Creamos un ambiente de pecado. Satanás ayuda. Y cuando menos piensa, la pobre chica se encuentra sola en el cuarto con el novio y no hay manera de salir porque hasta llave tiene el cuarto. O a veces es ella la que lo atrapa a él y entonces es él el que no sabe qué hacer y entonces por no pasar un mal momento acepta avanzar. Y en ese momento no hay que avanzar, hay que retroceder, hay que escaparse. Y no hay que racionalizar el pecado. Hay que decir no porque Dios lo prohíbe y yo no voy a hacer este grande mal. Punto, me voy. Hasta luego. Porque si comenzamos a coquetear con el mal, a mirarlo, a ver posibilidades, entonces caeremos fácilmente. Fue lo que hizo José. José huyó. El Señor luego, aunque Satanás lo castigó enviándolo a prisión, el Señor extendió su misericordia, halló gracia ante el líder de la cárcel y allí se volvió el que administraba la cárcel, el hombre de confianza. Maravillosa la manera como Dios trabaja. Y dice, y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Durante 10 años estuvo en la casa de Potifar y allí fue prosperado todo lo de Potifar. Obviamente, Potifar no creyó la acusación sobre José. Si lo hubiera creído, José hubiese perdido la vida. Pero como no creyó, solamente por llevar la corriente y por no deshonrar a su esposa, lo envió a la cárcel. Enviarlo a la cárcel era la cosa más sencilla. Allí los enviaban era mientras que los ejecutaban. Pero José no fue ejecutado porque él no había hecho nada. Así que no importa que te acusen de lo que no has hecho. Lo importante es que es una calumnia, es una mentira. Y si lo hiciste, entonces arrepiéntate. Decide no volver a hacerlo. Y por la gracia de Dios, lleguemos a ser fieles como fue José. Dios te bendiga, Dios me bendiga y Dios nos dé un día lleno de su santa bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, amor, bendición y sobre todo obediencia para mantenernos de parte del lado de Dios y seamos bendecidos día tras día. Un abrazo, un feliz día y Dios los guarde.